a ti que no nacerás. Te soñé 1000 veces, te sentí en mi corazón, antes incluso de imaginar tu rostro. Te habría tenido entre mis brazos como el mayor de los milagros. Te habría susurrado secretos, cantado canciones, amado sin medida, pero la vida eligió distinto. Y yo me quedé aquí con las manos vacías y el alma llena de tu nombre sin pronunciar. Te pienso en el silencio, en los sueños que no se cumplirán, y te mando un beso al viento con la esperanza de que tú sepas que mi amor te encontró, aunque el mundo te negó. Mujer a medias. La verdadera felicidad no es solo sentirse feliz uno mismo, sino también ver a los demás felices y saber que, de algún modo, hemos contribuido a su alegría. Karen Claes. Ese era mi pensamiento el día de la promesa de Candy y Terence. Después de aquel bellísimo momento con Steven, había que concentrarse en la ceremonia. La mañana estaba clara, casi transparente. Los niños reían, persiguiéndose entre las flores, mientras la señorita Pony y la hermana María intentaban poner un poco de orden en aquel caos de amor. Yo estaba allí, apoyada en el pórtico, con mis flores en la mano, observando el amor. Albert colocaba los últimos adornos, ayudado por Archie y Annie, que discutían con su habitual complicidad. Steven, en cambio, sentado en un banco, trenzaba margaritas en una pequeña coronita que, según él, debía llevar buena suerte a los novios. Cada vez que lo miraba sentía que el mundo entero volvía a encajar. Su sonrisa se había convertido en mi punto firme. Karen, me giré. Era Candy, con los ojos brillándole como siempre que se emocionaba. ¿Te apetece ayudarme con el vestido? No consigo saber si queda bien. Asentí sonriendo. Entré con ella en la habitación que había sido el dormitorio de los niños. El sol se filtraba por la ventana, acariciando su cabello rubio y el vestido sencillo pero lleno de gracia. No era una mujer como las demás. Candy nunca podría haberlo sido. Había en ella algo especial y dulce a la vez, como una flor silvestre que ha crecido al sol y bajo la lluvia. «Estás preciosa», le dije con voz baja. Se sonrojó, bajando la mirada. «No lo sé. Me siento más nerviosa que hermosa. ¿Y si tropiezo? ¿Y si...» «Candy», la interrumpí con dulzura tomándole las manos. «Tú no podrías tropezar ni aunque el destino te lo pidiera. Tú vuelas, amiga mía, vuelas». Rió, y en ese instante comprendí cuánto había necesitado él esa risa, mi amigo. Llegó justo en ese momento. Su entrada fue silenciosa, pero bastó para llenar la habitación. Tenía la mirada seria, aunque los labios traicionaban una emoción que ni siquiera él lograba disimular.
Lo conocía demasiado bien. Vestía un traje oscuro, elegante y sencillo. Y en sus ojos se reflejaba todo el amor de un hombre que por fin había encontrado su paz. Karen, no la revoluciones con tus ideas. Annie también llegó para ayudar a Candy. Y yo acompañé a Terry afuera, diciéndole: no es el momento, espérala donde sabes. Yo voy a arreglarme. Albert salió de la habitación ya listo y yo, como siempre, era la última. Tardó un instante, les dije a ambos, y así fue. Salí poco después, vestida y maquillada. Albert me miraba fascinado. Perdonen la interrupción. En este capítulo intervengo yo, porque quiero contarles cómo me pareció aquel día. La aquí presente Karen Clays, Albert, al verla literalmente dejó de respirar. Caminaba hacia nosotros con un paso que no hacía ruido y sin embargo su presencia llenaba el aire. Llevaba un vestido color marfil con reflejos dorados, de esos que no gritan, pero se hacen recordar. Caía suave a lo largo del cuerpo, en una línea recta y ligera, como si hubiera sido dibujado sobre su respiración. Un vestido de los años 20, pero en ella parecía una declaración de libertad. Cuando el sol tocaba, las pequeñas cuentas cosidas en el corpiño se encendían como diminutas estrellas. Y yo, que estaba a punto de prometerle las estrellas a Candy, me sorprendí pensando que quizás alguna de ellas hubiera descendido solo para ella. Llevaba el cabello suelto, largo, rojo como cobre vivo, y el viento se divertía moviéndolo como una llama. Una banda de seda color cobre le ceñía la frente, con un pequeño broche de ámbar que atrapaba la luz. Parecía un sol al atardecer que no quería ceder ante la noche. Sobre los hombros llevaba un chal de tul color crema, fino como un pensamiento que se movía suavemente con cada paso. Al cuello un pequeño colgante de plata con una estrella grabada. Se lo había regalado yo. Y en la forma en que lo tocaba de vez en cuando, distraída, había un efecto que no necesitaba palabras. Los zapatos color crema tenían un tacón bajo, no alto, como suele llevarlos, un detalle que me hizo sonreír. Karen nunca buscaba la perfección, buscaba la verdad. Y aquella mañana, entre todos nosotros, era quizá la más auténtica, sin la menor duda. Cuando Candy salió y la vio llegar, se quedó un instante sin palabras. Luego fue hacia ella, le tomó las manos y susurró: Estás preciosa, Karen. Yo las observaba desde lejos, y por un momento tuve una impresión de que incluso el viento se había detenido para escuchar. Había algo teatral, sí, en la forma en que Karen se movía, pero no era artificio. Era la vida deslizándose por ella con naturalidad, como si el escenario del mundo siempre hubiera sido su casa. Su mirada era la de quien ha visto la tristeza, pero no le ha permitido vencerla. Y aquella mañana con Albert y Steven a su lado, parecía renacida. Albert la miraba como se mira una llama, con respeto, con asombro y con el temor de apagarla, incluso respirando demasiado fuerte. Y ella, por una vez, se dejaba mirar. Yo era feliz por la promesa con Gandhi y por la manera en que mi amiga había renacido. No lo entendía por cómo se veía, sino por cómo brillaba por dentro. Y mientras la luz rozaba su cabello, pensé que quizás Dios, al dibujar a las actrices, había olvidado que, a veces, pueden superar a las estrellas. Terry Graham. Ahora que has intervenido, ¿puedo continuar? Adelante, hermana. La ceremonia se celebró en el prado detrás de la casa, justo al pie de la colina. Las sillas de madera estaban dispuestas en semicírculo y las flores, recogidas al amanecer, olían a renacimiento. Yo estaba junto a Albert en primera fila. Tenía el corazón tan lleno de alegría que casi desbordaba.
Cuando Candy tomó la palabra, su voz tembló apenas. No sé si existe una forma perfecta de prometer amor, pero sé que cada vez que he mirado a Terence he sentido que mi corazón se calmaba. Y para mí, eso lo es todo. Terence le sonrió y respondió en voz baja, pero con firmeza, que le era propia. Tú has sido mi salvación, Candy. Me enseñaste que incluso quien vive en la sombra puede creer en la luz. Hoy no te prometo hacerte feliz cada día porque habrá tormentas, pero te prometo estar a tu lado en todas ellas, siempre. Un murmullo de emoción recorrió a los presentes. Sentí las lágrimas nublarme la vista. Y a mi lado, Steven me tomó la mano. «Mamá, ¿estás llorando?», me susurró. «Son lágrimas bonitas, amor mío», respondí. A veces la felicidad se reconoce precisamente por ellas. Cuando intercambiaron los anillos, el sol se filtró entre las nubes y un rayo dorado cayó justo sobre ellos. Fue como si el mismo cielo quisiera bendecirlos. Candy rió. Terence la miró, como si fuera lo único que importaba en el mundo, y en ese momento comprendí que la colina de Pony no era solo una colina, era real, y respiraba en los corazones de quienes sabían amar. Más tarde, durante la fiesta, los niños corrían entre las mesas, las guitarras sonaban, y yo me encontré sentada junto a Albert y a Terence, que se habían acercado a servirme una copa de vino. Así que, Dijo con una sonrisa traviesa. al final tú también encontraste tu colina, Karen Clays. Sí, respondí, mirando a Steven bailando con Candy, y he descubierto que no hace falta buscarla. Ella te encuentra cuando estás lista. Terry Graham. Albert me pasó un brazo por los hombros y dijo sonriendo. Ustedes dos, compórtense, compórtense. El viento traía aroma a lavanda y risas. Aquel día entero fue luz, calor y vida. Quizás así era como se sanaba de verdad, un paso a la vez, una promesa tras otra. Y aquella noche, bajo las estrellas, me pareció que también mi corazón pronunciaba su propia promesa. Los festejos duraron hasta tarde. A los pequeños los llevaron a la cama, incluido a Steven, y nosotros 4 nos quedamos allí mirando el cielo. Hablamos de todo. Planeamos el momento en que alcanzaríamos a Candy y Terence en Londres. Albert le pidió a Terence que nos ayudara a encontrar un apartamento para nosotros. Yo, con esa sinceridad que me invade cuando el corazón está lleno, añadí: «Qué hermoso es este lugar. Ojalá algún día Steven haga como tú, Candy, y se case aquí. Quiero estar con él, aunque sea solo en una fotografía o en el perfume de las flores». Hermana, estás demasiado viva para quedarte dentro de una fotografía. Respondió Terence sonriendo. Y tú demasiado terco para no volver a hacerme sonreír cada vez que me tomo demasiado en serio esto. Albert negó con la cabeza. Divertido. Es posible que ustedes dos sean siempre como niños. Reímos felices. Éramos 4 almas a las que el cielo había bendecido con un amor verdadero y puro. Decidimos dormir allí. Al día siguiente ellos partirían hacia Londres y nosotros empezaríamos a preparar nuestro viaje, que incluiría todo, incluso decirle a la tía Elroy de Steven lo que estaba por suceder. Dormí abrazada a Albert y la mañana llegó en un suspiro. La casa de Pony despertaba lentamente. Las voces habituales de los niños riendo en el patio, el aroma del pan extendiéndose en el aire, el canto suave de la señorita Pony mientras preparaba el desayuno. Bajé para ayudar y vi sobre la mesa frente a mí una hoja en blanco. Steven aún dormía en la habitación contigua, con su osito entre los brazos y el rostro sereno. No quería despertarlo. Quería escribirle, sí, eso,
porque hay cosas que el corazón no logra decir en voz alta, pero que sobre el papel se convierten en verdad. Tomé la pluma, respiré y comencé. Amor mío, ayer vi el amor tomar forma. Estaba allí, entre las manos de Candy y Terence, en sus promesas, en sus miradas que hablaban del destino y de valentía. Pero mientras todos los miraban a ellos, yo te miraba a ti y comprendí que el amor, el verdadero, no es solo entre dos personas que se eligen, sino también entre quienes se encuentran sin buscarse y deciden quedarse. Tú me encontraste, Steven. Me encontraste en el momento en que había dejado de creer en los colores y me devolviste mi rojo, mi sonrisa, mis ganas de sentir. No eres solo un hijo nacido del deseo de dar amor. Eres la respuesta de todas mis preguntas, el punto en que mi vida dejó de correr y empezó a caminar, despacio, junto a un pequeño corazón que latía con el mío. ¿Recuerdas la colina de las estrellas? Aquella donde te encontré sentado con la cabeza entre las rodillas. Cada vez que la miro ahora, ya no veo el miedo, veo la esperanza, porque esa colina no es un lugar, es un instante, es el punto exacto en que el dolor deja de ganar y cede espacio a la ternura. Ayer Candy dijo algo que me quedó dentro. Las estrellas saben escuchar. Y yo creo que es verdad, porque cada vez que miro el cielo, sé que hay una estrella que también habla de nosotros. Te prometo, amor mío, que seguiré contándote cuentos, incluso cuando seas grande. Te prometo que no ocultaré mis cicatrices, porque quiero que aprendas que incluso las heridas pueden convertirse en luz. Te prometo que, pase lo que pase, siempre encontrarás mi mano, lista para sostenerte si el mundo da miedo. Y sobre todo te prometo que te amaré siempre, no como una madre perfecta, sino como una mujer que aprendió de un niño lo que significa renacer. Contigo descubrí que la familia no está escrita en la sangre, sino en el alma, y que las personas que elegimos amar de verdad se convierten en nuestro hogar. Por eso hoy, mientras el sol entra por la ventana y la casa de Pony se llena de voces, te escribo para decirte una sola cosa. Tú eres mi colina de las estrellas, mi lugar seguro, mi siempre. Con amor, mamá. Las palabras tiemblan un poco, como mis manos, entonces escucho pasos suaves a mi espalda. Me giro, es él, todavía en pijama, con los ojos soñolientos y la sonrisa más dulce del mundo. ¿Estabas escribiendo, mamá?, me pregunta. Sí, cariño. ¿Para quién? ¿Para ti? Se sienta en mis rodillas y mira la hoja. Aún no sabe leerlo todo, pero pasa los dedos sobre las palabras despacio, como si las reconociera con el corazón. ¿Puedo añadir algo?, me pregunta. Claro. Toma el lápiz y al final de la página escribe lentamente, con sus letras torcidas y hermosísimas. Te quiero, mamá, siempre. No añado nada más. No hace falta, porque en esas palabras está todo lo que la vida me ha enseñado. Afuera, Candy y Terence ríen con Albert y el día comienza de verdad. Abrazo a Steven y miro por la ventana. El cielo está despejado y una sola estrella aún es visible, incluso de día. Quizás sea una señal, o quizás sea solo el amor que brilla cuando alguien lo mira de verdad. Durante la redacción de este capítulo, Albert entró en la habitación. Terence acababa de salir. Se acercó en silencio al escritorio, leyó algunas líneas de lo que había escrito y luego sonrió. Es precioso, amor. Dijo en voz baja. Eres extraordinaria. Recuerdo todo de aquel día. Si lo recuerdas, entonces escríbelo, le respondí.
Negó con la cabeza, con esa expresión suya tierna y un poco desarmada. Sabes que no soy capaz. Entonces díctamelo, yo escribo. Albert se acercó a la ventana, por un momento permaneció en silencio como si buscara las palabras entre los recuerdos. Luego empezó a hablar. Recuerdo que después de la ceremonia caminé por el sendero que llevaba al pequeño jardín, detrás de la casa. Te buscaba. Siempre tenías esa costumbre de desaparecer. Sonreí. Estabas apoyada en el viejo abedul con el rostro vuelto hacia el cielo. Tu cabello danzaba como llamas lentas en la luz del atardecer. Escribía sin interrumpirlo. Me acerqué en silencio hasta que mis manos estuvieron lo bastante cerca para rozar la tela ligera de tu vestido. La seda parecía viva, todavía tibia por el sol. Inspiró lentamente. No creía que pudiera amarte más que así. Te dije en voz baja, como si tuviera miedo de romper algo sagrado. Me detuve un instante, luego seguí escribiendo. Tú sonreíste apenas, sin girarte, y sin embargo siempre dices que las promesas de matrimonio no son para ti. Albert sonrió recordando. Es verdad, dije, pero cuando te vi llegar hace un momento, dejé de creer en las palabras, empecé a creer en las respiraciones. Se volvió ligeramente hacia mí. Entonces te giraste, la luz te acariciaba el rostro y tus ojos, húmedos de emoción, tenían el mismo verde profundo que las colinas detrás de la casa. Tragó saliva. Albert, murmuraste. Y en ese nombre estaba todo. La gratitud, el miedo, el amor, la vida. Mis manos temblaban, pero no me detuve. Te tomé la mano, despacio, como se toma algo frágil que se teme a romper. Cuando te vi bajar por el sendero, continué. Sentí que estaba viendo a mi hogar caminar hacia mí. Sonreí, recordándolo también. Tú reíste suavemente con esa ironía dulce tuya. Y pensar que hoy me sentía solo una figurante. Albert negó con la cabeza. Karen, tú nunca eres una figurante, eres el respiro entre las escenas. Eres lo que permanece cuando todos los demás termina. El viento, como entonces, pareció moverse entre las palabras. Un mechón de cabello se deslizó por tu mejilla. Lo coloqué detrás de tu oreja y cerraste los ojos por un instante como si aquella caricia fuera algo que hubieras esperado desde siempre. Se detuvo un momento, luego continuó más bajo. No te cansarás nunca de salvarme, ¿verdad? Me preguntaste. Escribí cada palabra. Solo si tú dejas de brillar, respondí. Una sonrisa cruzó su rostro. Y si un día de verdad dejara de hacerlo, inspiró profundamente. Entonces me sentaría a tu lado, en la oscuridad, y esperaría hasta que regresara la luz. En la habitación cayó un silencio pleno. Volviste a sonreír, pero tenías lágrimas en las comisuras de los ojos. Luego me acerqué lo suficiente para sentir tu respiración fundirse con la mía. Albert bajó la voz. Hoy Candy y Terence se han prometido la eternidad, pero yo dije, yo prometo mi vida a ti. Cerré los ojos un instante. Te rocé el rostro con la mano. No respondí. No hacía falta, porque cuando nuestras frentes se tocaron y el viento se calmó como para escuchar, comprendí que incluso el silencio, a veces, sabe decir para siempre. Me levanté y me acerqué a él. Cuando te abres así, amor, eres único. Sonrió. Y yo te respondo como entonces. Lo besé con toda la pasión que nos pertenecía. Albert me estrechó contra sí como si el mundo pudiera esperar, y la pasión se deslizó entre las páginas de aquel capítulo, un capítulo que contaba el renacer de 4 almas que habían aprendido a vivir de una sola cosa: amor, deseo, vida.
Sigue las narraciones de los fanfics de Patricia Pera en este canal.